Hola, bienvenidos a mi podcast, Alicia Mundo Hispano, Alicia 西班牙文化. Soy Alicia. Este va a ser un podcast en español, pero si lo prefieres, puedes activar los subtítulos en YouTube. 这集会是全西班牙语的内容，如果你需要字幕的话，欢迎到 YouTube 把字幕或是翻译打开哦。Últimamente hay mucho revuelo en torno a las noticias de Taiwán. Al mismo tiempo, todo el mundo habla de la situación internacional. Cada 2x3 alguien pregunta ¿qué pasará en el año 2026 o 27? Y claro, la tentación es sacar la bola de cristal. Pero aquí no la tenemos. Tampoco soy adivina. Hoy vamos a hacer algo más útil. Aprender cómo evaluar riesgos. Porque cuando la presión aumenta, lo importante no es adivinar qué pasará mañana, sino comprobar si las reglas de juego siguen funcionando. Y aquí entra una fecha clave, 19 de diciembre de 2025. Bueno, eso sucedió la semana pasada y no estoy hablando del ataque en el metro, sino de que el Tribunal Constitucional ha vuelto a funcionar. Todo esto viene de una historia muy larga. Pero la cosa es que la semana pasada, el 19 de diciembre del año 2025, el Tribunal Constitucional decidió que una reforma legal había sido aprobada con problemas muy graves de procedimiento y que además violaba la separación de poderes. Resultado, esa norma quedó sin efecto, así que por fin ha vuelto a funcionar. Antes de seguir, vale la pena situar el Tribunal Constitucional. No hace leyes, tampoco juzga casos normales. Su función es distinta y está por encima del político. Actúa como un árbitro. Cuando hay conflictos entre los poderes de Estado o cuando una ley pueda chocar con la Constitución. Es que en Taiwán el sistema político tiene como 5 funciones básicas. El poder legislativo como parlamento, pero en Taiwán lo llamamos yuan legislativo, que se encarga de hacer las leyes. El poder ejecutivo, que es el gobierno, y en Taiwán lo llamamos yuan ejecutivo, que aplica las leyes. El poder judicial. El yuan judicial es el órgano más alto del sistema judicial de Taiwán. Luego, el yuan de examen, que se encarga del sistema de funcionarios públicos. Y por último, el yuan de control, que supervisa al gobierno y controla que no haya abusos de poder. Estos dos últimos los podemos pasar por alto esta vez porque no entran en la discusión de hoy. El protagonista de hoy es el Tribunal Constitucional. ¿Qué papel tiene este órgano en el yuan judicial? El Tribunal Constitucional forma parte del yuan judicial, pero tiene una función muy específica y diferente. A diferencia de los jueces normales que trabajan en casos civiles, penales o administrativos, los jueces que trabajan en el Tribunal Constitucional interpretan la Constitución. Deciden si una ley es constitucional o no. Y lo más importante es que resuelven conflictos entre el Parlamento y el gobierno. A los jueces que trabajan en el Tribunal Constitucional se les llaman magistrados constitucionales. En Taiwán solo hay 15 magistrados constitucionales. Son propuestos por el presidente del país y necesitan la aprobación del Parlamento. Podemos entenderlo así. Los jueces resuelven casos concretos. Los magistrados constitucionales protegen la Constitución. El Tribunal Constitucional actúa como el árbitro final cuando hay conflictos entre los otros poderes o cuando una ley puede violar la Constitución. Imaginemos una escena. Cuando el Parlamento y el gobierno discuten, es como el yuan legislativo, el órgano legislativo, el órgano que impone la ley, y el yuan ejecutivo, el órgano que aplica la ley, discuten. Y ninguno quiere ceder. Cuando haya peleas continuas, ¿quién decide? Entra entonces la escena el Tribunal Constitucional, el árbitro. Es el órgano judicial que decide. También es el órgano judicial que dice que vale, se acabó la discusión.
Entonces, ¿qué hace exactamente? 1. Decide quién tiene razón cuando el Parlamento y el gobierno chocan, es decir, cuando el yuan legislativo y yuan ejecutivo chocan. 2. Revisa si una ley se ha pasado de la raya. Sí, es verdad que el Parlamento puede aprobar leyes, pero no puede saltarse la Constitución como si nada. 3. Protege derechos básicos, como la libertad de expresión, la propiedad o la privacidad. Aquí hay un detalle importante, no solo el Estado puede acudir al tribunal, también los ciudadanos. Y esta vez, como que se dejó de funcionar un año, ya ha acumulado muchos casos sin atender. Aquí hay un malentendido muy común. Mucha gente piensa que los jueces constitucionales dependen del sistema judicial normal, pero no, el Tribunal Constitucional es independiente. No obedece al gobierno, tampoco obedece al Parlamento. Está a la misma altura que el yuan legislativo. Forma parte del eslabón del poder judicial del país. Precisamente por eso puede decir no cuando hace falta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se quedó un año sin funcionar? Aquí viene el problema. Se cambió la ley y se subió el número mínimo de magistrados constitucionales necesarios para que el tribunal funcionara. La cosa es que no había suficientes magistrados constitucionales. Es como decir, para usar el ascensor hace falta 10 personas, pero luego bloquearon la puerta para que nunca estén las 10 personas. Resultado, el Tribunal Constitucional quedó prácticamente paralizado durante casi un año. No fue solo un problema técnico, sino una consecuencia directa del diseño de la reforma. Y por eso el 19 de diciembre importa. Ese día el tribunal dijo, desde la lógica de diseño del sistema, esto no es aceptable. La reforma tenía defectos graves, violaba las reglas básicas del sistema y por eso quedaba anulada. Pienso que esto es un alivio. Por fin vuelve a funcionar y realmente ya era hora, porque empieza a aparecer problemas muy graves como controversia en torno a la ley de reparto de ingresos y gastos fiscales entre el gobierno central y los gobiernos locales. Y ese conflicto ha derivado en un enfrentamiento constitucional entre dos poderes, entre el yuan ejecutivo y el yuan legislativo. Incluso el yuan ejecutivo ha abierto una controversia al negarse a refrendar la ley. Para los asuntos así, creo que la vuelta del Tribunal Constitucional es algo necesario. Ahora viene mi reflexión. Cuando hay tensión extrema, el mayor peligro no siempre viene de fuera. A veces viene de dentro, cuando los mecanismos que deberían frenar los conflictos no funcionan. En análisis de riesgos, no todo es blanco o negro. Podemos analizar la situación desde diferentes ángulos. Un primer nivel. Más actividades militares. Más presión, más situaciones ambiguas. No es guerra, pero aumenta el riesgo de errores. Un segundo nivel sería crisis puntuales, como controles inesperados, ejercicios militares que se alargan demasiado. Y luego está la guerra a gran escala, que tiene un coste enorme y por eso paradójicamente suele ser la menos probable. Por eso pienso que no deberíamos preguntar si habrá guerra o no, sino nuestro sistema puede evitar que un problema pequeño se convierta en uno grande. Y aquí volvemos al Tribunal Constitucional. Porque si el árbitro no puede salir a campo, el partido no termina bien. El tribunal es un freno del sistema. Cuando un freno falla, lo demás se vuelve más inestable. Y precisamente de eso se trata la sentencia del 19 de diciembre de 2025. Ya que si el Tribunal Constitucional deja de funcionar durante mucho tiempo, aunque esto no significa automáticamente que la situación esté fuera de control, pero sí hace que otros factores, otros riesgos sean más difíciles de contener. Como os comentaba al principio de este podcast, últimamente hay mucho revuelo en torno a las noticias.
de la cantidad de términos y ruido que circulan, lo importante es saber leer las señales. Lo que pienso hablar aquí son los criterios. Los siguientes 3 criterios no están pensados para generar miedo, sino para ayudarnos a identificar cuándo la situación cambia de verdad. Y muy importante, estos criterios no describen la situación actual, sino que son escenarios que solo se activan si coinciden varios factores. La primera condición de alerta puede darse cuando el Tribunal Constitucional se paralice y cuando se aprueben leyes que afecten directamente a competencias de seguridad, o se congele el presupuesto de defensa sin posibilidad de revisión judicial. Ninguno de nosotros quiere que eso ocurra. Condición de alerta 2. Se trata de una parálisis del Tribunal Constitucional junto con una expansión continuada de los poderes legislativo y ejecutivo. Esto sigue siendo una hipótesis dado que el Tribunal Constitucional ha vuelto a funcionar, pero es algo que podría pasar. Por ejemplo, aprobación de leyes controvertidas o conflictos constitucionales sin una vía institucional para su resolución. Otra hipótesis sobre la condición de alerta. Se trata de la posible parálisis del Tribunal Constitucional acompañada de señales confusas hacia el exterior. Por ejemplo, podrían darse incertidumbre jurídica sobre compromisos internacionales o adquisiciones militares. También podrían presentar dudas por parte de aliados sobre la estabilidad del sistema institucional. De producirse este escenario, el riesgo interno podría transformarse en un riesgo diplomático y de seguridad. En este episodio pienso hablar de este tema porque últimamente la política en Taiwán es un poco confusa y muy difícil de entender. Así que estoy pensando en investigar un poco el caso para poder presentarlo a los hispanohablantes y de paso entender bien en qué consiste lo que está haciendo nuestro gobierno. Por ejemplo, qué significa reconsideración, fuyi, y qué significa contrafirma o refrendar, fusu. ¿Estamos realmente en una situación tan mala que hace falta usar la medida de no refrendar? ¿Qué ha estado haciendo el Tribunal Constitucional? Fuyi, la reconsideración, significa que cuando el gobierno, el yuan ejecutivo en el caso de Taiwán, considere que una ley, un proyecto de presupuesto o un tratado aprobado por el Parlamento, el yuan legislativo, resulta de difícil aplicación, podrá, con la aprobación del presidente, solicitar al yuan legislativo su reconsideración dentro de los 10 días siguientes a la recepción de dicha resolución. Fusu, contrafirma o refrendar es otra cosa. Cuando el presidente promulga las leyes, deben llevar la contrafirma del presidente del yuan ejecutivo. Entonces, no dar la contrafirma o no refrendar sería una medida bastante extrema. Bueno, creo que ahora ya entendemos por qué el primer ministro del yuan ejecutivo adoptó una medida tan extrema como no refrendar. Esto se debe a la correlación actual de fuerzas en el yuan legislativo. Los dos partidos que ya conocemos superan la mitad del total de los legisladores. Es cierto que estamos hablando de algunos hechos consumados, pero sus consecuencias y evolución todavía están abiertas. Para cerrar, creo que es importante subrayar que entender cómo funcionan mecanismos como la reconsideración, la contrafirma o el papel del Tribunal Constitucional no significa estar a favor o en contra de nadie, sino comprender mejor cómo opera el sistema y qué riesgo puede generar una dinámica de bloqueo institucional. Más que tomar partido, quizás lo más urgente ahora sea mantener el ojo avisor y seguir observando cómo evoluciona la situación. Bien, esto es todo lo que quería compartir con vosotros en este episodio. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!